Bien, estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco, del cuarto año de educación secundaria, les habla el profesor Luis Urbina Jara, a cargo de la asignatura de educación cívica. Como ustedes ya saben, hemos entrado a una etapa de estudio de todas las constituciones que han pasado por el periodo republicano, desde 1823 a la fecha, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver el estudio de esta Constitución, cuáles eran sus atribuciones, qué acciones representó en beneficio de nuestra patria, en beneficio del ordenamiento jurídico de nuestra institución, ¿no? Bien, esta Constitución, la Constitución Política del Perú de 1923, dice en la Constitución de 1923, don José Bernardo Tagle, gran mariscal de los ejércitos y presidente de la República Peruana, nombrado por el Congreso Constituyente, por cuanto él mismo ha venido en decretar y sancionar lo siguiente, ¿no? La Constitución Política de la República Peruana, y agregan, ¿no?, en el nombre de Dios, por cuyo poder se instituyen todas las sociedades y cuya sabiduría inspira justicia de los legisladores, ¿no? Esto era el preámbulo, ¿no? El preámbulo de la Constitución Política Peruana, ¿no? ¿Para qué? Para afianzar sus libertades, promover la felicidad y determinar por una ley fundamental el gobierno de la República, arreglarnos a las bases reconocidas y juradas, ¿no? Entonces, esto tenía una serie de secciones, ¿no? La primera sección era la primera sección de la nación, ¿no? Y el capítulo primero de la nación peruana. Y en él habla, ¿no?, en él habla sobre la composición política, ¿no? Dice, todas las provincias, del artículo 1, dice, todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo, forman la nación peruana, ¿no? Y en el artículo 2 dice, esta es independiente de la monarquía española y de toda denominación extranjera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. El artículo 2, el capítulo 2, que habla ya del territorio, dice, antes de eso, ¿no?, también la sección primera de la nación estipulaba, pues, ¿no?, estipulaba que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en los magistrados, a quienes se han delegado poderes, ¿no? Y que también la nación no tiene facultad para decretar leyes que atienden a los derechos individuales. Y el capítulo 2 del territorio, ¿no?, hablaba de que el Congreso fijará los límites de la República, ¿no?, de inteligencia con los estados limítrofes, verificando la total independencia del Alto y del Bajo Perú, ¿no? Y asimismo también esta Constitución hablaba de la división del territorio en departamentos, los departamentos en provincias y las provincias en distritos, y los distritos en parroquias, o sea, los pueblos más alejados, ¿ya? Y el capítulo 3 hablaba sobre la religión, ¿no? Y en el artículo 8 decía que la religión de la República es católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra, ¿no? O sea, se le daba prioridad, ¿no?, prioridad a la religión católica. Y asimismo también el artículo 9 hablaba que es un deber de la nación proteger constantemente por todos los medios, conformes al espíritu del Evangelio, y de cualquier habitante del Estado, respetarla inviolablemente, ¿no? Luego había un capítulo cuarto, ¿no? Había un capítulo cuarto que hablaba, ¿no?, del estado político de los peruanos, ¿no? ¿Y qué decía este artículo cuarto? Este artículo cuarto hablaba relativamente, ¿no?, de que todos son peruanos, ¿no? En el artículo 10, en su inciso 1, decía que todos los hombres libres nacidos en el territorio del Perú. Es decir, ellos eran peruanos, ¿no? Ellos eran peruanos. Y también hablaba
en su artículo 24, el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Pero antes también en el artículo 17 decían que para ser ciudadano es necesario, primero, ser peruano, ¿no? Ser casado o mayor de 25 años, ¿no? Saber leer y escribir y tener una propiedad o ejercer cualquier profesión, ¿no? El artículo 18 de la misma Constitución decía que es también ciudadano el extranjero que tuviese carta de ciudadanía, o sea, se podían nacionalizar peruanos, ¿no? El artículo 23 de esa misma Constitución hablaba de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premie, ya castigue, y quedan abolidos los empleos y privilegios hereditarios. Acá hablaba también sobre el ejercicio de la ciudadanía, que se suspendía únicamente, ¿no?, por 8 agregados, ¿no? Dice, en los que por ineptitud física o moral no pueden obrar libremente, o sea, los capacitados, ¿no? Con la condición de sirviente doméstico, los que aún se seguían considerando esclavos, ¿no? Por la tacha de deudor quebrado o deudor moroso al tesoro público, o sea, a todos los que debían al Estado, por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. O sea que esas personas, ¿no?, se les suspendía la ciudadanía. Todos los que están en procesos criminales, implicados criminalmente, ¿no? En las personas casadas que sin causa abandonen sus mujeres o que notoriamente falten las obligaciones de la familia. En los jugadores, ebrios, truhanes, y además con una vida escandalosa que ofende la moral pública, ¿no? Entonces todos esas personas también estaban desamparados, ¿no? Y lo otro era lo que comerciaban sufragios en las elecciones, ¿no? Esto era la primera sección, ¿no?, de la Constitución. Luego viene la segunda sección del Congreso, ¿no? La segunda sección del Congreso hablaba ya sobre su forma, ¿no? Y esta forma era importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en la forma del Congreso, en la primera, en el artículo 27, decía que el Perú, el gobierno del Perú es popular y representativo, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, también hablaba el artículo 28, ¿no? Dice que consiste su ejercicio en la determinación de los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judiciario, y que quedan divididas las principales funciones del poder nacional, ¿no? Ahora, el artículo 29 también hablaba sobre aquellos. Dice, ninguno de los tres poderes podrá ejercer jamás ninguna de las atribuciones de los otros dos. O sea que cada poder, ¿no?, cada poder estaba determinado por la división del poder del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judiciario, ¿no? Luego viene el capítulo 2, que habla sobre el poder electoral, ¿no? Y en su artículo 30 dice, tocando a la nación hacer sus leyes por medio de sus representantes, ¿no?, por medio de sus representantes en el Congreso, todos los ciudadanos deben concurrir a la elección de ellos de modo que reglamente la ley de elecciones conforme a los principios que aquí se establecen, ¿no? Y estos principios que se establecían eran pues para tratar de que se arregle, ¿no?, o que se reglamente la ley de elecciones, y esta era la única función de poder nacional que se puede ejercitar sin delegarla, ¿no? El artículo 31 de la misma Constitución decía que la elección de diputados se haría por medio de colegios electorales, de parroquias y de provincias, señalándose para la reunión de los primeros, el primer domingo de mayo, y para los segundos, el primer domingo de junio, a fin de que en septiembre puedan reunirse todos los diputados en la capital de la República.
Es decir, se daba forma a la acción del Estado, ¿no? Y eso era bastante fundamental, ¿no? El artículo 33 también explicaba algo importante. Decía que por cada 200 individuos se nombrará un elector, cualquiera que sea el censo parroquial, ¿no? Y para ser el elector parroquial se exigía ser ciudadano en ejercicio, ser vecino y residente en la parroquia y tener propiedades que produzcan 300 pesos cuando menos, o ejercer arte u oficio conocido, o estar ocupado en alguna industria útil que lo rinda actualmente, ¿no? O ser profesor público de alguna ciencia. Esto eran dentro de los postulados del poder electoral. Y luego venía lo que era el poder legislativo, ¿no? El artículo 51. Y el artículo 51 hablaba claramente de que el Congreso del Perú, ¿no?, en quien reside exclusivamente el ejercicio del poder legislativo, se compone de todos los representantes de la nación elegidos por las provincias, ¿no? Es decir, que todo diputado, también antes de instalarse en el Congreso para ejercer su cargo, debería prestar juramento ante el presidente del Senado de la siguiente forma, ¿no? Y hablaba cada forma, y debía ser así: juráis a Dios defender la religión católica, apostólica, romana, sin admitir el ejercicio de otra de la República, y tenía que decir, sí juro. Juráis guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República Peruana, sancionada por el Congreso Constituyente, sí juro. Hablaba también, juráis haberos bien y fielmente en el cargo de la nación os ha hecho, mirando con todo lo procomunal de la misma nación, sí juro. Si así lo hicieras, Dios os premie, y si no, os lo demande, ¿no? Esa era la forma de cómo los congresistas de aquella época juraban ante el presidente del Congreso, ¿no? Estos jóvenes, de alguna u otra manera, fue dando, pues, un orden jurídico dentro de nuestra patria, ¿no? Y el Congreso se reunía, pues, cada año, el 20 de septiembre, permaneciendo en sus sesiones 3 meses consecutivos, ¿no? Y podría continuarlas por otro mes si fuese caso necesario, ¿no? Con asistencia indudablemente del Poder Ejecutivo, ¿no? Y otro era que también el artículo 55 decía que el Congreso se renovará por mitad, ¿no? Cada 2 años, de modo que cada 4 lo sea totalmente, ¿no? Designando en la primera vez la suerte de los diputados que cesaren, ¿no? Ahora, había un artículo 57 que hablaba que los diputados son inviolables para sus opiniones y que jamás podrán ser reconvenidos ante la ley o la que hubiesen manifestado en el tiempo del desempeño de su comisión, ¿no? Eso era, jóvenes, de alguna u otra manera, las acciones del poder legislativo. Dentro de ello mismo habían, pues, también muchos otros acciones, y era una de las facultades, por ejemplo, del Congreso Constituyente, ¿no? La facultad del Congreso Constituyente era decretar y sancionar las leyes, interpretarlas, modificarlas o derogarlas, ¿no? Conceder indultos generales o particulares, crear milicias nacionales, decretar el aumento o disminución de las fuerzas navales, decretar la guerra, aprobar los tratados de paz, establecer los medios de pagar la deuda pública, decretar contribuciones, impuestos, aprobar la repartición de las contribuciones, arreglar anualmente la tarifa de los gastos públicos, abrir empréstitos si fuese necesario, ¿no? Determinar la moneda en todos sus aspectos, ¿no? Fijar y uniformizar los pesos y medidas, conceder cartas de naturaleza y ciudadanía, conceder título de villa, arreglar la demarcación interior del territorio, conceder premios a los beneméritos a la patria, decretar todo lo necesario para la instrucción pública por medio de planes fijos e instituciones convenientes a la conservación y progreso de la fuerza intelectual y estímulos de lo que indicaran la carrera de las letras, ¿no? Elegir al presidente y vicepresidente de la República, designar el escrutinio de los senadores, nombrar cada medio la Junta Conservadora de Libertad de Imprenta, ¿no? Bien, jóvenes, esto era una de las acciones. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos.